Luis. Un fuerte abrazo. Cuando queráis, un abrazo. Bueno, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, Mónica. Le quiero reiterar la bienvenida calurosa de nuestro asesor académico Félix. Es un honor para nosotros contar con su participación y entremos de una vez en materia. Les pedimos disculpas a toda nuestra audiencia por todos nuestros problemas técnicos, pero bueno, ya estamos acá. Quisiera que empezáramos porque... Problemas los he tenido yo, los problemas han sido míos. Con el otro ordenador que al final se ha estropeado, o sea que lo siento. No sé qué ha pasado, pero bueno, ya estamos en... Está muy bien, le agradecemos su paciencia. Bueno, quisiera empezar porque nos contara un poquito por los cambios que ha experimentado la gramática durante los últimos, la lingüística, perdón, durante los últimos 30 años, a manera de introducirnos un poquito a esto que llamamos lingüística cognitiva. Bueno, pues yo diría que los cambios fundamentalmente han venido debidos a un dejar de lado el formalismo, ¿no? Quizás con el avance del generativismo, ¿no?, que realmente revolucionó los estudios lingüísticos, realmente lo que hizo fue avanzar los estudios lingüísticos pues como nunca se han llevado a cabo, pues ha habido un desarrollo extraordinario, como digo, de la lingüística. Pero eso había sido hecho desde un formalismo, desde un inmanetismo lingüístico. Quizás lo que pone de relieve la perspectiva cognitiva, de la que ahora precisamente pues ya cumple 30 años, ¿no? El año que viene, dentro de 2 años, ya 30 años, los famosos libros de Lincoln, pues lo que ponen de relieve es que hay que salir del inmanetismo lingüístico, ¿no? Que hay que salir del inmanetismo lingüístico. Esto desde la perspectiva, sobre todo, pues no estadounidense, pues no era una gran revolución, ¿no? No era una gran revolución, porque los estudios pragmáticos, los estudios de análisis del discurso, pues estaban, en fin, desarrollándose y se habían desarrollado por muchos sitios, ¿no? Entonces, el salir fuera de la inmanencia lingüística, el salir al contexto, no era una gran novedad, ¿no? Pero bueno, lo que puso de relieve el cognitivismo es esa necesidad que hay que salir del contexto y sobre todo aplicarlo también a cuestiones gramaticales. Entonces creo que ese es el gran avance, que es salir fuera de las estructuras, ¿no?, de la lengua y incorporarlas al estudio del lengua. Vale, muchas gracias. ¿Se puede acercar un poquito al computador que estamos teniendo? Vamos a intentar acercarnos un poquito. Perdón. A ver si así. A ver. Sea un poquito mejor. Bueno, A ver si así. En ese salir que usted menciona, se ha centrado un poco el estudio en diferentes formaciones como la metáfora, las expresiones idiomáticas y la ironía. ¿Qué reflexión le sugiere a usted el estudio de estos aspectos? Bueno, yo creo que realmente el libro de Lakoff y Johnson, ¿no?, del año 81, me parece que era el 80-81, la versión en inglés, se tradujo pronto en español en el 86, yo creo que es una gran revolución en los estudios del lenguaje. Es una gran revolución porque introduce una idea fundamental, que es la metáfora y la metonimia no son un artificio retórico, sino que son un mecanismo de pensamiento. Un mecanismo de pensamiento. Y esa es una cuestión muy importante. Muy importante ya no teóricamente, porque lo que nos dice es lo siguiente: entre las estructuras lingüísticas, ¿no?, y otras estructuras del pensamiento hay interrelaciones, ¿no? Es decir, que lo que en el generativismo se entendía pues como un módulo separado, y se estudia como un módulo separado, pues ahora lo que se pone de relieve son las relaciones, las interrelaciones que hay entre ese módulo lingüístico y otras formas de conocimiento. Y eso se hace gracias a la metáfora de la metonimia, se hace porque pensamos con metáfora y metonimia. La metáfora y metonimia impregna todo, impregna toda la lengua, no ya la literatura, impregna toda la lengua, y no solo la lengua,
hay metáforas y metonimias en los sueños, hay metáforas y metonimias, yo que sé, en la pintura, hay metáforas y metonimias en el cine, hay en cualquier estructura de pensamiento utiliza estas herramientas. Estas herramientas. Y en ese sentido es muy importante por esa idea de no entender el módulo lingüístico como algo aislado, sino algo que comparte relaciones, que comparte semejanzas con otras estructuras del pensamiento. Y eso, en definitiva, supone por ello también la necesidad contextual. Claro, la necesidad contextual. Claro, el estudio de la metáfora ha sido un aspecto central en el desarrollo de la lingüística cognitiva, como usted lo menciona, es de gran importancia. ¿Qué ideas centrales nos puede dar o cree usted que debe manejar una persona para entenderlas plenamente? Para entender, yo creo que no hay que manejar ninguna idea porque es algo muy sencillo, porque lo tenemos en nuestra mente. Es un mecanismo básico. Un mecanismo básico de nuestra mente que es, vamos a ver, a través de lo que Kant llamaba, ¿no?, una intuición inmediata. Lo entendemos de forma inmediata, Fijémonos en cualquier creación lingüística, cualquier creación de significado, ¿no?, de significado lingüístico. Yo qué sé, supongamos que me pongo a caminar y me golpeo con la puerta. Me golpeo con la mesa. Y yo perfectamente puedo decir, a lo mejor puedo decir, me he comido la mesa. Vamos a ver, esto no es nada raro, es simplemente un uso metafórico. Evidentemente el hablante no sabe, ni le importa, ni falta que le hace, que es una metáfora o una metonimia. Pero lo usa. Y lo usa como mecanismo de pensamiento para expresarse, a través de la lengua y a través de otros mecanismos. En ese sentido, pues es una herramienta fundamental, porque, insisto, una cosa es el estudioso y otra cosa es el hablante, y el hablante no entiende, ni sabe, ni le importa las metáforas, las metonimias, pero las tiene y las usa. Ya digo que por intuición inmediata. Tanto en la expresión como en cualquier comprensión, ¿no? Como en cualquier comprensión de cualquier tipo de elemento metafórico. Solo se trata de reconocer el contexto que te permite entender adecuadamente eso que se está diciendo. Claro. Hablando un poquito, le había mencionado la metáfora, pero también le había mencionado la ironía. Y conocemos que su departamento ha conformado un grupo de investigación sobre este tema. Quisiera que nos contara un poco qué líneas han seguido para hacer este estudio. Bueno, pero la ironía no he sido yo, han sido mis compañeros. Yo no he tratado la ironía. Y curiosamente lo que han hecho han acabado finalmente hablando del humor. Hablando del humor. Pero claro, la ironía, lo primero es intentar encontrar o buscar una definición de ironía adecuada, y al final pues resulta que lo único que te encuentras es a ver cómo vas a interpretar lo contrario de lo que está diciendo tu interlocutor. Bueno, evidentemente hay pistas lingüísticas. Esas pistas lingüísticas, sintácticamente se pueden encontrar algunas, fonéticamente parece que son más fáciles, ¿no? Pues quizás por la manera que podemos tener de focalizar, de destacar, de acentuar determinados elementos. Pero sobre todo, tengamos en cuenta una cosa, que el elemento fundamental está en conocer a nuestro interlocutor. Conocer al interlocutor. Usted y yo, que no nos conocemos, pues es bastante más difícil saber si estamos utilizando la ironía o no. Es bastante más difícil, porque se necesita ese conocimiento compartido, se necesita el contexto. El contexto. Cuanto mejor conozcas a esa persona, más facilidad hay de poder entenderlo, ¿no? De poder entenderlo. Yo recuerdo aquel famoso texto aquella famosa cita del Quijote que le dice Sancho a Don Quijote: así escarmentará vuesa merced como yo soy tú. Esta comparación que hay, yo creo que refleja muy bien, en el fondo, lo que puede ser una estructura distinta como la de la ironía, ¿no? Que es el conocimiento compartido. En la medida en que tú sepas que no es turco,
pues sabes que no vas a escarmentar en la vida. De igual forma, en la ironía, lo que tienes que tener es ese conocimiento compartido. Ese conocimiento compartido para saber, ¿no? Para saber, gracias, bueno, a lo que tú sabes de esa persona o gracias a lo que el contexto te está diciendo, a lo que el contexto te está diciendo, pues que está señalando un elemento contrario, ¿no? Otra cosa, digo ya, es que, bueno, los estudios sobre el humor, que también están reconduciendo a mis compañeros de la ironía al humor, porque el humor es, en fin, es muy interesante. Bueno, bien lo sabéis que estáis en L, como ahí estáis desarrollando, ¿no? Lo de la licencia de lengua de español como lengua extranjera, que una de las cuestiones más difíciles que hay siempre es el humor. El humor, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entenderlo? Es muy, muy, muy difícil. Yo recuerdo aquella anécdota de hace muchos años. Sé un poco más duro, ¿no? Sé más fuerte, eleva el nivel, y le llevé humor. Y ahí ya se acabó, no entendían. Y hablaban español, eran profesores, además, tenían un nivel muy, muy alto. Ahí se acabó, ahí se acabó. Con ellos sí que había sorpresas todos los días y sí que aprendían cosas nuevas todos los días, porque es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil porque se basa también en una cuestión pragmática, en el conocimiento compartido, ¿no? Lo podemos resumir, digo, la teoría del humor, ¿no? Lo podemos resumir, yo sigo por muchas teorías nuevas que haya, sigo acordándome de aquí está Greiman, ¿no? Greiman, vamos, quien comentaba que el humor se basa en una doble lectura. De alguna manera, el texto, lo que estás diciendo, te lleva por un camino, parece como te está poniendo un camino. Y el humor siempre consiste en que de repente descubres que hay un camino nuevo. En eso consiste el humor. Y es, bueno, pues, en fin, curioso por encontrar ese doble camino. No les digo que analicemos algún chiste, pero vamos, si quieren, lo hacemos, ¿eh? Si quieren, lo hacemos. ¿Hay poca luz? ¿Se está viendo ya poca luz? No, está empezando a oscurecer, ¿eh? Está empezando. ¿Está bien? Está perfecto, sí, sí. Vale. Pasemos un poquito a la percepción. Es que usted nos decía hace un momento que la metáfora es un mecanismo de percepción. Entonces yo quiero que nos cuente un poco cuál es esa relación que existe entre el sistema de percepción visual específicamente y el área lingüística. ¿Cómo se relacionan estos dos? Pues evidentemente hay una enorme relación. Hay una enorme relación. Hay que tener en cuenta además que el conocimiento lingüístico depende de nuestra percepción. Depende de nuestra percepción. Las cosas no son, el mundo real no es como es, sino es como lo percibimos. Es como lo percibimos. Intentaré, a ver si lo puedo decir de una manera muy sencilla con dos ejemplos. Uno más soso y otro quizás más interesante. Supongamos que intentamos definir los límites del aquí. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? Claro, aquí no es únicamente el espacio físico que yo piso, que yo ocupo. Digamos que aquí puede ser cualquier cosa, el espacio físico que ocupo, la habitación en la que estoy, el lugar en el que me encuentro, la ciudad, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Esos límites dependen, ¿no? Depende de mi percepción, porque el espacio que uno ocupa no es solo donde yo estoy, sino una región que hay a mi alrededor. Intentaré, dicho esto, traducirlo ahora de otra manera. Un ejemplo que me gustó mucho es el siguiente que le comenté una vez a un japonés y no entendía, no lo entendía. No sé si en Colombia se dice de la misma manera, espero que sí, pero si aquí en España va uno a una cafetería o a un bar, existe la siguiente posibilidad, si quiere sentarse. ¿Dónde nos podemos sentar? Pues aquí al menos decimos, nos podemos sentar en la mesa o en la barra. Claro, cuando le dije esto al japonés, se quedó extrañado, porque decía, ¿los españoles se sientan en la barra? ¿En la barra del bar? ¿Cómo se van a sentar en la barra? No se sientan en la barra, efectivamente. Nos sentamos en los taburetes que tiene la barra.
Es decir, no es la barra donde nos sentamos, vamos a hacer ahí algún tipo de cosa rara. No, 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 no. ¿Por qué? Porque nuestra percepción de la barra no es solo la barra, es la barra con lo que tiene. De igual forma, decimos también que nos sentamos en la mesa. No, ¿cómo nos vamos a sentar en la mesa? No nos sentamos en la mesa, nos sentamos en las sillas. En las sillas. Pero entendemos que la mesa no es solo la mesa, sino que es la mesa con sillas. Al menos ese tipo de mesas en una cafetería o en un bar. Es decir, que las cosas no son solo lo que son. Depende de cómo las percibimos. Depende de cómo las percibimos. Y resulta que, en español al menos, cuando percibimos en una cafetería una mesa o una barra, no entendemos solo la mesa físicamente como tal, sino que la entendemos con unas sillas alrededor y la barra con unos taburetes alrededor. Y eso depende de nuestra percepción. Eso depende de nuestra percepción. Luego, entonces, tengámoslo en cuenta. Vale, muchas gracias. Siguiendo un poco con la idea de percepción, en la gramática cognitiva se dice que en español percibimos sustantivamente. Entonces, quisiera que nos cuente brevemente en qué consiste esto. Me refiero a todo el esquema de figuras, fondos, límites. Bueno, yo no sé si percibimos sustantivamente. Percibimos sustantivamente. A mí me gusta poner ya desde hace mucho tiempo, el profesor López García de la Universidad de Valencia desarrolló toda una gramática de la percepción, ¿no? Lo que él empezó en los años 80 hablando de una gramática liminar, luego desarrolló a través de una gramática de la percepción y bueno, ahora habla de una ya desde hace muchos años, de una gramática cognitiva, ¿no? De una gramática cognitiva. De una gramática cognitiva. A ver, que se me ha olvidado que iba a decir de la percepción, ahora... sí, perdón. Lo que iba a decir es lo siguiente. Vamos a ver. La relación que hay figura-fondo en la percepción es muy importante. Lamento no poder hacer un dibujo, pero si tuviéramos en mente, pues, algunos de los cuadros, no sé si pueden tener en mente, algunos de los cuadros surrealistas de Dalí, o cualquiera que haya leído alguna cosita en psicología, espero que puedan hacerse idea, cualquiera que haya leído alguna cosita en psicología puede recordar aquellos dibujos que había un dibujo muy, muy clásico en el que, según percibiéramos la imagen, podía entenderse como un jarrón o como dos caras. No sé si eso lo han visto alguna vez. Sí. Sí, bueno, pero eso yo creo que es muy significativo. Es muy significativo porque, fijémonos en ese dibujo. Bueno, en muchos cuadros de Dalí ocurre lo mismo. Fijémonos qué es lo que ocurre. Fijémonos que entendemos la figura según el fondo. Según el fondo que podamos organizar, se perfila lo que pueda ser una figura u otra. Es decir, lo que puedan ser dos caras o lo que pueda ser una copa o un jarrón. Una copa o un jarrón. En el análisis de la lengua, pues este juego figura-fondo tiene mucho sentido y tiene mucha razón de ser. Por ejemplo, a grandes rasgos, lo que nosotros decimos, el significado que podemos entender, podemos decir que es la figura, nuestras palabras. Pero el contexto siempre es el que perfila y da fondo a esa figura. Igual que en la imagen de ese dibujo de psicología. Exactamente igual. Exactamente igual. Pues esa imagen la perfila y da cuenta de ella el contexto. Y da cuenta de ella el contexto. O si nos ponemos en otro ejemplo más concreto, más limitado, más pequeño, ¿no? Más pequeño. Supongamos en cualquier tipo de relación prepositiva. Si yo digo que estoy ante la cámara,
es la cámara el elemento que perfila y determina dónde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? Es ese juego, figura-fondo, el que es el mismo. Es el mismo. El fondo es la cámara, en el ejemplo que he dicho. El fondo es la cámara. ¿Por qué? Porque conozco a la cámara, ese es el fondo que hay, que es el que me permite saber, a partir de la disposición que supone antes, saber dónde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? Ese es el juego, figura-fondo. Figura-fondo, que en las relaciones espaciales en la lengua, en fin, ha tenido mucho éxito. Bien, entrando un poquito en las explicaciones de la gramática cognitiva y en él específicamente, estas explicaciones se han hecho teniendo en cuenta los referentes espaciales en el uso del lenguaje. ¿Qué nueva perspectiva a la hora de entender un uso particular? No he oído bien, perdón. ¿Puedes repetir que no he oído bien? ¿Qué aporta esta perspectiva? La gramática cognitiva formula sus explicaciones teniendo en cuenta el referente espacial en el uso del lenguaje. Si nos remitimos a un ejemplo específico de un uso gramatical, estoy pensando, por ejemplo, entre la alternancia de imperfecto e indefinido. ¿Cómo se podría didactizar esto? O sea, ¿cómo se podría explicar la diferencia entre el uso de estos dos tiempos según las explicaciones de la gramática cognitiva? Bueno, vamos a ver. Una cosa sería intentarlo explicar espacialmente, intentarlo explicar espacialmente, y otra cosa sería intentarlo ver, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo. Vamos a ver, lo voy a intentar ver o explicar de la forma más clásica posible, más sencilla posible, y lo que ocurre es que fijémonos que la explicación más clásica y más sencilla que ha habido siempre resulta que es una explicación cognitiva. No digo que la gramática tradicional sea un cognitivismo avant la lettre, ¿no? Que dirían los franceses, pero es así. Vamos a ver, ¿qué es lo que se nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que se nos dice? Bueno, hay que tener en cuenta que, claro, en definitiva, toda la temporalidad es deística. De momento en que la temporalidad es deística, pues supone que hay que considerar el contexto, supone por ello que hay que tener una visión pragmática, ¿no? Una visión pragmática y una visión, pues, evidentemente, cognitiva. Vamos a ver. Fijémonos, ¿qué quiere decir o qué queremos decir? O una de las cosas que podemos querer decir con un imperfecto y con un definido. Pues un tiempo acabado o no acabado, que dura hasta ahora. ¿Cómo que el tiempo dura hasta ahora? Vamos a ver, el tiempo es el tiempo. Fijémonos que es nuestra percepción del mismo. Es nuestra percepción del mismo el que podamos entender que ha acabado o que llega hasta ahora. O que llega hasta ahora. Eso es así. Es así. Por lo que digo de que la temporalidad es una categoría deística. En el momento en que la temporalidad es una categoría deística, pues lo que necesitamos es un punto de referencia, colocarnos en ese punto de referencia, situarnos en ese punto de referencia a partir del cual distribuimos el tiempo, ¿no? Distribuimos el tiempo. Pero insisto, y vuelvo a esta idea, ¿no? ¿Qué es lo que se suele decir con el imperfecto indefinido? Pues tiempo acabado, terminado, o que lo consideramos todavía, que llega hasta la actualidad. Bueno, vamos a ver que estamos todavía en marcha. Eso no existe. Eso no es. Depende de nuestra percepción. Depende de nuestra percepción. Depende de nuestra percepción. Si depende de nuestra percepción, pues entonces es una visión cognitiva. Digo incluso la explicación más clásica. Bien. Ya para terminar, quería hacerle una pregunta. Uno de los campos de interés del Instituto Caricuervo y de Spanish in Colombia y L Colombia es la formación de profesores en L. ¿Qué áreas podría explorar un futuro profesor de L si está interesado en la gramática cognitiva? ¿Qué recomendación le habría a usted? Pues la verdad es que no lo sé. Vamos a ver, yo creo que hay un problema didáctico.
Intentaré explicarme. Hay determinadas cuestiones que son altamente complejas. Altamente complejas. Entonces, ¿cómo eso se traslada? Se traslada pues a una explicación de español para extranjeros, teniendo en cuenta que no tienen por qué tener una base lingüística, es complejo. Es complejo, es muy complejo. Es muy complejo. Pero siempre se puede hacer, ¿no? Siempre se puede hacer. Intentaré ponerlo con un ejemplo. Intentaré ponerlo con un ejemplo. La diferencia entre sobre y encima. Uno de los casos, una de las cosas más difíciles de aprender por cualquier hablante no nativo es el uso de las preposiciones. Eso es así, ¿no? Es el uso de las preposiciones. Muchas veces lo que ocurre, desgraciadamente, es que nos basamos en 4 simplificaciones. Pues claro, si hay 4 simplificaciones, pero claro, el alumno se va a quedar en un nivel muy bajito, pero en el momento en que pues el alumno va ganando en conocimiento, pues es que el análisis se puede complicar mucho, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo adaptar didácticamente eso? Vuelvo al ejemplo de la diferencia entre sobre y encima. Sobre y encima. Pues sobre y encima, en los usos espaciales, ¿no? En los usos espaciales, claro, me dejo fuera otros usos. Pues, ¿qué es lo que va a decir la mayoría de la gente? Que significa lo mismo. Pues no. No significa lo mismo. Porque suponen una percepción y un conocimiento del mundo distinto. En muchas ocasiones podrán ser equivalentes, pero no siempre. Y es más, cuanto más equivalente, más interesante será la diferenciación. Más interesante será la diferenciación. Pues, ¿cómo adaptar unos conocimientos que a veces pueden ser muy complejos didácticamente? Pues eso no lo sé. Ese puede ser un campo interesante. Pero vuelvo al ejemplo ¿no? Del sobre y encima. Ya digo, en muchos casos te puede servir, ¿no? Te puede servir esta idea de que sobre y encima espacialmente son lo mismo. Pero no siempre, no siempre. ¿Por qué? Pues porque encima simplemente indica que hay un contacto espacial, que hay un contacto entre lo que pueda ser la figura y el fondo, que hay un contacto en la dimensión vertical, pero sobre no solo indica eso, que hay un contacto. Indica que además de un contacto hay una integración. Una integración. Y además no solo tiene que ser en la dimensión arriba-abajo. Y le pongo 2 ejemplos y espero que así se me entienda mejor de lo que estoy intentando decir. No voy a hacerlo, pero bueno, lo puede hacer cualquiera de ustedes. Y nos ponemos en pie y me apoyo en un pie, es decir, dejo todo mi peso de pie sobre un pie. Claro, es sobre un pie. Estoy apoyado sobre un pie, no encima de un pie. De alguna manera hay esa integración que decía, quizás el peso gravitatorio, ¿no? hace que exista esa integración. No es solo un contacto, no es. De igual forma, les he dicho también otra diferencia perceptiva y de estructura conceptual, que es que no solo hay la dimensión vertical arriba-abajo, sino en otra dimensión. Había un verso de un autor, creo que era del 19, que decía el dedo sobre los labios. El dedo sobre los labios es así. El dedo encima de los labios será así. Será así encima porque encima siempre es en esta dimensión, arriba-abajo. Bien, y en este esquema sobre puede tener una aplicación de otra dimensión. Esa es una diferencia. Para ahí, quizás estoy hablando de unos usos, en fin, muy restringidos, muy limitados, pero al menos espero que sirvan para ver que no son iguales.
que no son iguales, porque los elementos no son iguales. Entonces, claro, una cuestión que hay es, a veces, explicar todo esto y entender todo esto, pues es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo llevarlo didácticamente? Pues eso es un caso importante. Ese sería un bonito campo, ¿no? Un bonito campo. ¿Cómo? Sobre todo estas diferencias que requieren un gran conocimiento, sobre todo, evidentemente, en niveles ya elevados, ¿no? Elevados de conocimiento, pues, ¿cómo puedes explicarlas? Porque son complejas. Siempre que te quedes en niveles iniciales, pues todo parece muy sencillo. El problema es cuando te vas a los niveles altos, ¿no? Que es cuando se requiere, pues, conocimiento serio y conocimiento profundo. Claro, yo creo que una búsqueda que tenemos todos los que hemos enseñado español, una búsqueda constante, cómo llevar estas cuestiones al aula, ¿no? Para terminar, Sí. nos surge una pregunta de una persona que nos está escuchando de forma virtual. Entonces le voy a leer la pregunta para que usted la responda. Es una pregunta de David Bueno y dice así: el lenguaje es expresado a través de la lengua y echando mano de los diferentes géneros discursivos, no solo de la metáfora o de la metonimia. Eso está más que claro a estas alturas. Quisiera saber concretamente qué estructuras gramaticales son las más urgentes para ser enseñadas en el ambiente de L. Es decir, ¿Son las más? son las más No, no urgentes, son las más urgentes para enseñar en un ambiente de L. Es decir, los géneros van a ser diversos, incluso la lengua va a ser cambiante, pero ¿qué estructuras gramaticales son un poco más resistentes a esos cambios y por tanto más urgentes de ser enfatizadas? Pues la verdad es que no lo sé, no les sabría decir, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras? No me atrevo a decir, ¿no? Las estructuras que pueden ser más urgentes, lo ha llamado, ¿no? Que pueden tener una mayor necesidad. No me atrevo a decirlo, ¿no? No me atrevo a decirlo. Hombre, conceptualmente siempre hay estructuras básicas que puedan ser la causación, la espacialidad, que pueda ser la posesión. Son conceptos pues muy básicos y que existen en todos los lados y son bastante complejas. Son bastante complejas y de modo alguno son similares de una lengua a otra. En modo alguno son similares de una lengua a otra. Pero yo no diría que fueran ellas los más necesitadas, ¿no? Bueno, no lo sé, no apostaría por ninguna en concreto. Además que esto dependería de otros aspectos, ¿no? De contextos específicos, todo esto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, profesor, de verdad que le agradezco muchísimo. Ha sido una charla, aunque un poco corta, pero muy enriquecedora, de verdad, y le agradezco mucho su paciencia y que haya participado con nosotros. Es un honor contar con usted. Muchísimas gracias a todos vosotros. Mis disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Se me ha muerto el ordenador, un uso interesante, he dicho el ordenador muerto, es un uso metafórico, está muerto. Me ha entendido todo el mundo, y esto que he hecho una creación, me ha entendido todo el mundo con esa intuición inmediata, ¿no? De lo que quiero decir, y en fin, encantado de verlos a ustedes y un abrazo para Félix. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial de Colombia y por acá lo esperamos con los brazos abiertos. Pues espero que sea pronto. Un abrazo muy grande a todos vosotros. Bueno, a usted también. Hasta luego. Hasta luego.